Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura de la Diócesis de Apatzingán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco, para dar algunas opiniones sobre temas delicados y difíciles, como que México es el país, pues México, naturalmente que en los lugares turísticos ocupa el primer lugar en producción de pornografía infantil y también de turismo sexual pederástico, es decir, de hombres y mujeres degenerados que vienen de otros países a tener pues actos sexuales con bebés, con, con bebés recién nacidos, con niñitos, con niñitas, con adolescentes, mujeres y hombres. Y es un tema pues muy difícil porque la mayoría de la gente solo se espanta con la pederastia de los ministros religiosos de todos, como el Aarón y sobre todo los católicos. Con Maciel no es una disculpa ni nada, simplemente es un ambiente muy malo de la sociedad que promueve y provoca el abuso de los niños y entonces naturalmente que aquí está atrás la mentalidad de esa lésbico gay, donde dice que todos tenemos derechos a sentirnos lo que queramos ser y hacer de los órganos sexuales y de la sexualidad lo que uno quiera, lo que uno se le ocurra y lo que uno piense, que entonces las aberraciones más terribles son simplemente apetencias sexuales a las que hay que dar satisfacción. Esto de la pornografía infantil, pues se comienza pues, de una manera muy simple. Bueno, ¿por qué se puede producir la pornografía infantil? Que serían pues fotos y videos. Por la pobreza, por la ignorancia, por la debilidad de las familias, por la destrucción de las familias, porque a veces quienes engendran no quieren a sus hijos y se les hace fácil sacar dinero, venderlos. Bueno, me van a decir, padre, pero eso no puede existir. Sí, sí existe y existe entre nosotros. Ya existía, pero de una manera leve, vamos a decir. Voy a poner un caso. En esta región, como está trazada en comunicaciones y en todo, los caciques abusaban de las niñas, sobre todo las niñas. Acá no había degeneración del abuso de los niños, la pederastia. Y las mamás vendían a las hijas, así de simple. Entonces era un comercio que se aceptaba de la gente pobre sin vergüenza o pobre y sin vergüenza, y que entonces los adinerados, los ricos, podían legalmente, o vamos a decir normalmente, pagando una cantidad, tener relaciones sexuales con los menores de edad, las menores de edad, o también a través del miedo, de forzar de los violentos, pues. Pero era muy poco. Bueno, sí, como que había unas ciertas costumbres que además no se les daba importancia, de la homosexualidad entre los adolescentes, niños y adolescentes, hombres, mujeres, pues no. Y esa facilidad, vamos a decir, y esa indefinición y esa falta de valores,
pues entonces se inducía a tener placeres que al parecer no tienen ninguna consecuencia, porque que dos adolescentitos tengan relaciones sexuales no los convierte en homosexuales. Simplemente son experiencias que en la mayoría de las personas que las tienen no les causan ningún perjuicio. Luego sí hay unas cosas degeneradas, como las abuelas con los nietos o los abuelos con las nietas, también en los lugares alejados. Y no se espanten, en las vecindades y en todas las partes donde hay hacinamiento, entonces se propicia las relaciones atípicas, es decir, diferentes entre viejos y adolescentes o niños, y entre hombres, entre ellos mismos, entre pues el abuso de los pequeños y de las pequeñas, los tíos, los primos. Bueno, entonces ha habido como una flojedad en cuestión del aspecto del respeto hacia el cuerpo humano, en este caso, pues, hacia la sexualidad. Entonces, y eso es muy, pues, muy usual. Padre, me dejé tocar mis partes íntimas, los niños, pues, y adolescentes. ¿Y quién te tocó? Mi hermano, a lo mejor el hermano más grande, aparentemente sin maldad, simplemente por curiosidad. Bueno, entonces, no nos debemos de espantar del ambiente laxo. Laxo quiere decir permisivo, y que se puede ver como natural el ejercicio de la sexualidad entre ancianos y adolescentes entre ellos mismos, y por supuesto adultos entre adultos, y jóvenes entre jóvenes. Y junto con el alcoholismo y la drogadicción, pues allí termina todo. Pero esto de que desde los niños pequeños, casi recién nacidos, sean abusados por turistas, y es que los ricos así lo hacen, los ricos pues verdaderamente ricos, no los ricos de aquí entre nosotros ignorantes, bestias, no. Por ejemplo, francesas, las señoras francesas viejas. Hay hasta unos reportajes en National Geographic, en la BBC de Londres y en otros. Paraísos de turismo sexual. Y ya eso estaba desde antes. Los ingleses, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se iban a Italia porque allí los italianos habían perdido las dos guerras, había mucha gente pobre, y como dicen los italianos, pobres pero bonitos. Entonces las ricas nobles de Inglaterra se iban a Italia y compraban una villa, tenían dinero, es decir, compraban una mansión, hacían fiestas, allí invitaban a los jovenzuelos, y los jovenzuelos tenían amoríos con las viejucas, con las ancianas. Las ancianas se hacían ilusiones, pero los jóvenes nada más lo hacían pues para que los vistieran bien, los llevaran a las fiestas, les dieran dinero, los trataran bien, es decir, que los hacían sentir como diferentes. Pero todo era un negocio muy bien consensuado, de tal manera que más bien quienes se rompían las reglas del juego eran las viejucas, que querían casarse con los jóvenes o los adolescentes. Pues eso es imposible, y más en ciertas razas donde son orgullosas de sí mismas.
y que el dinero el no tener dinero no les quita valor. El valor entre los italianos era la belleza, la herencia cultural desde Roma. Entonces la belleza esa que iban heredando desde los primeros romanos, esa belleza la vendían, pero la vendían sin ningún compromiso, como los adolescentes que se tocan las partes y punto y aparte y no pasa nada. La rica con el pobretón bonito, y la rica luego se enamoraba del pobretón bonito y lo quería comprar bien, pero el otro nada más se vendía, se alquilaba por ratos o a ratos. Bueno, entonces ahí está una experiencia de cuando Italia era pobre. Y ahora las señoras ricachonas de Francia se van a los trópicos, a los países que tienen como Cuba y otros, la prostitución por necesidad. Y allá en playas privadas, pues las viejucas estas tienen adolescentes y prietitos y bien equipados para darles placer. Y además, como es un clima caluroso, pues andan nada más en calzoncillos y ellas en bikinis, mostrando toda su piel estriada, horrorosa, llena de arrugas. Y los chamacos, pues turgentes, chamaquillos adolescentes, y luego en esa edad, y además que les pagan y los tratan bien, y los usan como a su nivel, pues a quién le dan pan que llore. Esa es la realidad del mundo, la realidad de nuestro mundo. Desde que se rompieron las familias o se están rompiendo los lazos familiares, se propicia una falta de responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad. Y aquí entonces tocaré un poco el tema de la libertad. Alguien me dijo, padre, ¿por qué no habla de la libertad? Sí, pero lo haré muy brevemente y en relación a esto que estoy diciendo. Al joven, al adolescente, bueno, como a los judíos a los 12 años, que hacen su mix, como dicen. Acá entre nosotros las quinceañeras y la mayoría de edad. Y entonces esos eventos que hacen que la persona salga de la familia y de la intimidad a ser persona pública, en realidad los bailes de 15 años es para mostrar que aquella joven ya está madura para el matrimonio. Y entonces también entre los ricos se organizan bailes, o se organizaban entre los nobles, fiestas y convivencias para que encontraran pareja unos y otros. En los países que tenían abundantísima juventud, como Rusia en la época de los zares, pues en los grandes palacios, y los verdaderamente ricos, como les digo, no estos ricos de petate, pues hacían bailes suntuosos, banquetes, hermosísimas salas, estancias, estatuas, pinturas, orquestas, viandas, y aquella juventud que estaba nada más preparada para ser funcionarios allá en Rusia, los nobles o el ejército. A la iglesia, pues no, el que se mete a la iglesia queda como descalificado para casarse, aunque allá también se casan. Los sacerdotes se pueden casar. Pues todo eso era para que se llegara a entrar en sociedad. Y entre los romanos se decía que era libre el que ya podía engendrar, pero con una condición, que se hiciera responsable
de esa facultad que ya tenía de madurez sexual, aunque no madurez psicológica ni madurez personal. Simplemente el cuerpo se adelanta al proceso de maduración humana, porque al final el cuerpo tiene que funcionar bien para poder ejercer la sexualidad. Y en el adolescente, en todos los grupos humanos y algunos animales primates, el adolescente es un problema porque tiene todas las hormonas revueltas y concentradas, y entonces pues quiere satisfacer esa necesidad. Por eso, las familias, pues, bueno, ¿quién es libre? El que es responsable, el que puede ser responsable, el que se puede controlar, el que puede formar una familia estable, donde tenga su progenie, es decir, sus hijos, su descendencia, los progenitores, los padres, que tengan a sus descendientes y entonces los puedan educar como a ellos los educaron. Y es la transmisión de la cultura, la transmisión de los valores, la transmisión de la responsabilidad. Pero por otro lado, ¿qué responsabilidad va a tener el padre que es como Gabino Barrera, o el coqueto, o el mujeriego, o el irresponsable, el alcohólico, el flojo, el violento? Y también entre los violentos hay como 5 millones de muchachillas y muchachillos que lo sirven también en lo sexual. Entonces ahí está pues un problema gigantesco, es mundial, no es solamente de aquí. Y la raíz está en la desintegración familiar, ahí está. Precisamente esa libertad para ejercitar la sexualidad, para hacer descendencia, para dejar descendencia, para engendrar, tiene la responsabilidad de educar. Pero cuando ya se separó la responsabilidad de educar del engendrar, entonces se vino pues un montón, una avalancha de desórdenes. Y ahora, porque también me van a decir, padre, ¿y cómo es posible que un ser humano viole a una niña? Sí, pues, ¿cómo es posible que un primo viole a una primita? Que un tío viole a una sobrinita, que un viejuco compre a una niña con dulces, con dinero, la convenza de que por lo menos se deje tocar. Bueno, entonces, como ustedes verán, y también los curas, ¿cómo es posible que un sacerdote toque y haga cosas malas con los niños o las niñas? Ustedes mismos vean a qué nivel de degradación hemos llegado. Y ahora, ¿cómo regresamos? ¿Cómo volvemos atrás? ¿Cómo solucionamos todo esto? Pues todo esto solo se soluciona que nosotros mismos, ninguno de nosotros se convierte en un pederasta o se convierte en un sinvergüenza. Nosotros, no otra persona, nosotros. La solución está en cada uno de nosotros. Y pues también las mujeres que están desahuciadas de los hombres y entonces se refugian entre ellas mismas también. Bueno, amigos y amigas, toqué este tema terrible, pero es un tema
que está en la actualidad, que es real, que no es una invención y que se da. ¿Cómo termina bueno, muchos niños y niñas que los violan adultos se mueren en un terrible tormento, que para qué lo describo, sino pues. Y de todas formas, los niños y niñas violados por sus familiares, pues a lo mejor la mayoría no les pasa nada, son como experiencias de la vida, pero otros quedan marcados por toda la vida y determinados a ejercer ese tipo de sexualidad que aprendieron de pequeños. Bueno, amigas y amigos, voy a los comentarios. Dice Rosa López, buenas noches, Padre José Luis. Gracias por el tema que tocó ayer, porque yo en lo personal no sé muchas cosas que usted dijo. El tema de hoy es muy importante, que Dios y la Virgen lo cuiden siempre. Sí, miren, me puse a reflexionar y a sacar, pues, mis recuerdos sobre la revelación, porque hay una confusión. Muchas personas quieren que Dios sea como uno quisiera que fuera. Unos que sea misericordioso y que no existe el infierno ni castigue a nadie. Entonces, Dios no castiga a nadie, nos castigamos nosotros mismos. Tontería. Ustedes han visto que los criminales se encierran en las cárceles ellos mismos. No. Que la Sagrada Escritura es muy rica, y como dijo N.O. ayer, bueno, aquí está. Y como N.O. dijo que la Sagrada Escritura es toda completa, por lo tanto, yo no debo ni puedo enseñar sobre los conocimientos bíblicos solamente desde lo poquito que yo conozco y la forma de interpretarlo o como me lo dijeron. Entonces, esa forma de enseñar la Biblia, por lo menos es perjudicial, por lo menos. Y tiene contradicciones, sí. ¿Y qué tiene? Yo no, si me estoy tomando en un vaso un líquido y veo que tiene que está un poco despostillado, ya por eso lo voy a aventar por allá porque tiene un pequeño defecto. Pues claro que no. Es decir, es una tontería querer la perfección donde no puede existir, ni siquiera en la Biblia, menos en los grupos religiosos. Alex Eli, saludos. Dice que nos saluda a todos. Dice Alex Eli, sí existe gente enferma, padre, haciéndole daño permanente de por vida a esos niños. Sí, pues a mí me consta. No hay necesidad de demostrarlo, nada más hay que abrir los ojos. Hay que dejarse uno de hacerse inocente, no les digo la palabra correcta porque les da un ataque. El incesto existe, sí. Bueno, hay papás que violan a sus hijas y que a veces la esposa no puede hacer nada porque aquel es un bruto, un verdadero bruto, un animal grosero, golpeador, tirano. Dice Alex Eli, sí, la pederastia y la pornografía, o la pornografía y la pederastia en una de sus partes, es una industria que genera millones de dólares. Sí, así es. Por eso también las autoridades se hacen de la vista gorda, porque también les dan su moche, su mordida. Alex Eli, el morbo genera dinero, perdición y malos actos. Sí, toda la razón. N.O. buenas noches. Los pactos leoninos conexionan intereses
y lo aseguran con facilitarles aberraciones y amenazar con revelarlo. Así mantienen sus organizaciones jerárquicas funcionando. Sí, vi un programa sobre los ricos, los verdaderamente ricos, los que manejan la economía mundial, y son satánicos. Uno que se salió, que no quiso entrarle ya al mero nivel, de, vamos a decir, de los electos, el último paso para ser aceptado era violar a un niño. No quiso. Dijo, yo no voy a pasar por eso. Prefiero perder todo lo que tengo y ya no hacer negocios en grande, mundiales, internacionales, porque yo no voy a pasar por violar a un niño. Yo no puedo hacerlo. Y no lo hizo. Y fue el que reveló, pues, las cosas que hasta violar el niño todo era normal. Todo era normalito, pero se llega al último, bueno, al último paso de la indecencia, de la crueldad, que es el primer paso de lo que sigue. Él se regresó, pero los que pasan eso siguen con otras cosas peores. Mónica Gallardo. Buenas noches, padre. Saludos de parte de mi mamá, Josefina López. Buenos saludos a tu mamá y a ti misma. A ella también le encanta escuchar sus temas, no nos los perdemos. Excelentes reflexiones como siempre. Mil gracias y bendiciones. Pues a ustedes yo también les doy las gracias porque al estar conversando y al saber que acceden a verlos, pues entonces yo estoy conforme. Y ordinariamente pues me ven 500 personas. Es lo que estoy ahí pues registrando. Sandra Calderón. Padre, todas estas aberraciones que comete el ser humano es por la ausencia de Dios en el corazón. O están enfermos de la mente o están endemoniados, Sandra. También existe el poder del mal, pero ese hablaré algún día del poder del mal, que también es una cosa pues muy difícil de hablar, pero de todas maneras, porque el mal existe y la atracción hacia el mal, ¿cómo no? Bueno, pongo un ejemplo. Cuando asesinan a alguien por quitarle la herencia, a veces son los hijos. Si ustedes ven esos programas de las investigaciones del FBI, pues ahí van a encontrar muchos casos de esposas, de esposos, de hijos, de hijas, de papás y de todos. Mónica Gallardo, sí, padre, nos encantaría un tema sobre eso. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.